Veo que el Señor nos quiere conducir al entendimiento casi que completo, ¿cierto? O completo de lo que es el fin de los tiempos, ¿ya? Y el tema que vamos a tocar esta noche es tiempos de revelación, ¿sí? Tiempos de revelación. Y yo diría que esta noche es más de introducción hacia lo que sigue de aquí en adelante, ¿ya? En la etapa final. Y no estoy queriendo decir que ya mañana se acabe, que mañana ya sea cierto, el día final y venga el Señor y suene la última trompeta. No estoy hablando de eso. Es que estamos a las puertas del tiempo final, ¿cierto? Y si estamos a las puertas de estos últimos tiempos, debemos tener casi que total entendimiento, ¿sí? Casi que total entendimiento del libro de revelaciones y de muchas partes de los libros proféticos que tienen relación con este último tiempo, ¿ya? Los libros de los profetas. Y hoy vamos a mirar un poco, ¿cierto? Sí. Por eso digo, es prácticamente como un punto de introducción a lo que viene, a lo que sigue. Y es necesario que no solo te quedes con lo que vamos a escuchar acá, sino que de tu parte también, sí, tengas tiempos de escudriñar la escritura y en oración con el Señor, en esa búsqueda en su presencia, pedirle también un resto de cosas que quizás no te queden claras o que por medio tuyo también el Señor quiera traer más de lo que podamos recibir acá, ¿ya? Apocalipsis, libro de revelaciones, es el evangelio escrito por el apóstol Johanán, Juan, ¿cierto? El discípulo amado de Yeshua. Johanán, Apocalipsis. Ese es el libro escrito por Johanán, ¿cierto? Juan, discípulo amado de Yeshua. Pero que aunque fue escrito por Juan, toda la revelación de este libro viene por parte de ¿quién? De Yeshua, el Mashiach verdadero. A propósito, está pasando algo grande y poderoso. Se están convirtiendo demasiados judíos a Yeshua y se están convirtiendo demasiados musulmanes a Yeshua. Todo se está dando para coincidir, ¿ya? Con que estamos en la etapa final. Porque tanto llegará el pueblo de Ismael, que es hijo de Abraham también, sobre él hay promesa también, los ismaelitas, los árabes, como también el Señor dijo que es su pueblo, ¿cierto? En el final de los tiempos, que haría el velo que tiene. Y está cayendo asombrosamente el velo de los judíos. Y lo más tremendo es que los judíos ortodoxos son los más regios y son de los que más están cayendo a los pies del Mesías, de Yeshua. ¿Ya? Esto está aconteciendo. Al punto que están, escúcheme, están ansiosos una gran parte de ellos y están listos para, si se da la orden, entrar y tomarse el monte donde está la mezquita musulmánica, el templo ¿cierto? La mezquita de la que tiene la cúpula de oro. ¿Cómo se llama?
de la... A ustedes casi no leen. El domo, ¿dónde está el domo de oro? ¿Ya? Porque ahí prácticamente ellos saben que estaba el templo de Jerusalén. Entonces todos estos judíos están listos, muchos de ellos están armados, ¿ya? Y con deseo de subir y tomárselo o sí o sí. Oremos para que haya paz en Jerusalén, que haya paz y que no sea en esta forma violenta, ¿ok? Sino que con un acuerdo de paz, ellos decidan ceder ese espacio y sí o sí se va a construir ese templo, tercer templo, ¿cierto? Ya están listos, están esperando, pero bueno, todo esto se tiene que cumplir. Oremos para que haya paz y sea de una forma, ¿cierto? No tan violenta y sanguinaria, sino que pueda haber, ¿cierto? Un tratado o algo donde ellos cedan y se haga la reconstrucción que quieren los judíos. A nosotros nos va y nos viene si hay o no hay tercer templo. Porque es que nosotros ya entendimos que el templo somos cada uno de nosotros para el Señor. Pero para ellos es algo tan significativo y tan sagrado que quieren un templo físico. Y ese deseo que tienen también, ¿qué? Expuesto por el Señor para que se cumpla la Escritura. Para que haya, ¿qué? La abominación desoladora cuando el hombre aquel entra y hará lo que va a hacer allí en el templo, ¿cierto? Hará allí prácticamente ese sacrificio que no agradará al Eterno. Abominación total. Entonces el libro de Revelaciones, Apocalipsis, es la revelación del Mashiach, de Yeshua, a Juan, ¿ya? No es inspiración de Juan. No es inspiración de Juan. Cuando leemos el Evangelio de Juan, es el mismo Johanán que escribe el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, Juan relata los acontecimientos del ministerio de Yeshua, ¿ya? Y los relata tal como los vio. Entonces no es inspiración divina, sino que le está relatando algo que vio, pero que lo está escribiendo con toda, ¿sí?, la veracidad de lo que aconteció. No está diciendo mentiras, porque concuerda con los otros evangelios, ¿ya? Tal lo que él escribe, los otros escritores, Mateo, Marcos, Lucas, también relatan prácticamente lo mismo, de diferentes puntos de vista, pero es lo mismo que vieron. Entonces Juan ahí está escribiendo un mensaje, evangelio, un mensaje, está escribiendo ese mensaje, esa carta, ¿ya? Para que muchos después conozcan la historia, lo que aconteció. Hasta el momento que Johanán está escribiendo el evangelio, el mensaje de Juan, llamado evangelio, ¿cierto? Él no sabe que va a ser llevado a una isla de Patmos y que va a estar allí preso y que allí va a tener revelación divina y que va a terminar escribiendo el último libro, ¿cierto?, de la Sagrada Escritura, de este libro llamado Biblia. Entonces, cuando vemos que él escribe a Revelaciones, es totalmente diferente a lo que escribe, ¿cierto?, como evangelista, como mensajero, como apóstol, en ese libro del Evangelio de Juan, ¿ya? Apocalipsis fue entonces revelación directa de Yeshua, no de otro, de Yeshua a Juan, ¿cierto? Si nosotros lo leemos y cuando usted lo está leyendo, usted ve de que fue llevado en espíritu a ese primer cielo, ¿ya? Donde está el trono del Eterno.
podemos nosotros leer una fracción del libro de Apocalipsis, ¿ya? Y entonces aquí vamos a leer y vamos a ver la relación, la conexión que tiene con el mensaje de esta semana pasada. ¿Cuál era el mensaje? Ya se le olvidó. Tiene que ver con el amor. No me amas, ¿cierto? Se le olvidó la no. No me amas como al principio. Y ahí eso está escrito ¿en dónde? Libro de Revelaciones, Apocalipsis 2, del verso 1 al 7. Ahí está el mensaje a la iglesia de Medellín. De Éfeso, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso. Y hoy el Señor quiere que empalmemos también con otra parte del libro de Revelaciones. ¿Por qué nos empieza diciendo la semana pasada, vuelve al qué? Al primer amor. Y cuando el Señor me da esto, yo entiendo, wow, si no vuelvo al primer amor, no voy a entender el resto del libro. Si no vuelves al primer amor, dígale que está a su lado, si no vuelves al primer amor, no entenderás el resto del mensaje. ¿Por qué digo el resto del mensaje? Porque vamos a ver que es largo, ¿cierto? No hoy, sino que va a ser, no sé si en varias partes. Ahora, el semaj, ¿qué será eso? Vamos a ver qué significa. Ese semaj es T-Z-E-M-A-J, con acento en la E. Ahora, la cronología que el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, tiene, vemos que comienza con un saludo, ¿cierto? Vemos que comienza con un saludo. Pero luego se introduce, capítulo 2, que veíamos hace 8 días, se introduce con un mensaje para quiénes. Se introduce esa cronología de Apocalipsis, comienza con 7 cartas a las 7 asambleas mesiánicas en Asia Menor. En Asia Menor. ¿Ya? Entonces el Señor está mandando, escúchelo bien, está mandando un mensaje por medio de su apóstol mensajero, apóstol es mensajero, está mandando un mensaje para los últimos tiempos que iba a acontecer y le está mandando el mensaje por medio de su apóstol, de su mensajero Joanán, Juan. ¿A qué pueblo? Al pueblo hebreo. Nadie contradice. Al pueblo judío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Al pueblo de Israel. ¿Alguien dice algo? Está enviando un mensaje de revelación de los últimos tiempos, lo que acontecerá por medio de Joanán, su apóstol, su mensajero, ¿cierto? ¿A cuántas? A 7 asambleas, iglesias, a 7 asambleas mesiánicas, ¿de qué lugar? De Asia Menor. ¿Asia es qué? ¿Es Israel? Entonces, ¿Asia qué viene a ser? Son pueblos, porque Asia es un país o un continente. ¿Me recuerda a alguien que sepa de geografía? Ah, bueno, ya recordé. Asia es un continente. Listo, estaba viendo a ver si alguien me decía si era país y me sacaba de la duda. Asia es un continente donde hay varias naciones. ¿Y por qué el Señor escoge a Asia y no a África?
¿Por qué no escoge a Europa? ¿Cierto? ¿Por qué no escoge, cierto, estos lugares? Él escoge a Asia. Europa, África, Asia, son lugares donde hay naciones que, israelitas o gentiles. Gentiles. ¿Por qué esta revelación no se la envía al pueblo de Israel? ¿Por qué se la enviará a Asia? ¿Qué naciones están asentadas en Asia Menor? Es bueno que tenemos que aprender un poquito de la geografía. ¿Sí? Señor, heme aquí, envíame a mí. Y dice, pero si ni siquiera conoce el mapa mundi. ¿Se está entendiendo? ¿Qué hay en Asia Menor? Exacto, exacto. Ajá. Por los lados de Turquía, de Grecia, todo esto. Y las cartas realmente van hacia las asambleas de Asia Menor. En gran parte, estas cartas van a esas 7 asambleas de diferentes ciudades, ¿ya? Y Juan detalla los eventos que transcurren, ¿cierto? A medida que Yeshua abre 7 sellos de un rollo. Entonces, inicialmente viene el saludo, luego capítulo 2 viene el mensaje a las asambleas, 7 asambleas de Asia Menor, y a cada asamblea ya hemos leído lo que le dice, ¿cierto? He visto en ti que has hecho aquello y lo otro y esto y haga, y luego viene ¿qué? La amonestación, la confrontación, ¿cierto? La reprensión por lo malo que ha hecho. O en otro caso, ¿cierto? No reprensión, sino la exhortación, animando a que se vuelva, en este caso al primer amor, como nos hablaba hace 8 días, a la iglesia que había en Éfeso, ¿cierto? Allí en Éfeso. Y después de que el Señor le da la instrucción de que escriba las 7 cartas, como él le iba prácticamente a dictar y se las lleve a esta parte de Asia, ¿ya? A las asambleas mesiánicas, Juan luego detalla los eventos que transcurren a medida que Yeshua abre 7 sellos de un rollo. Ahora, cuando Yeshua manda estas 7 cartas a las asambleas mesiánicas, ¿por qué se le dirá a las asambleas mesiánicas? Y es que hoy en día hay una confusión y la gente está rechazando la palabra mesiánico, mesiánica. Y no hay que rechazarla totalmente, porque nosotros somos ¿qué? Mesiánicos. Pero los mesiánicos que creemos en Yeshua como el Mashiach verdadero. Y están los otros mesiánicos que creen en el que vendrá por primera vez, que es el anticristo. ¿Usted sabía eso? Entonces hay 2 corrientes de mesiánicos, ¿ya? Como hay 2 corrientes cristianas, la católica y la protestante, ¿cierto? A la católica romana y la protestante. Y se ha derivado en muchas más. Y así mismo entonces, él le está mandando la carta a las asambleas mesiánicas en Asia, a las que creían en él como el Mashiach, ¿ok? Porque están en el momento, están todavía calientitos, no ha pasado todavía un siglo, está la iglesia primitiva ahí, en todo este furor, están siendo perseguidos, está en aumento la iglesia, aunque están siendo perseguidos. Porque lastimosamente es así. Cuando viene más dolor y más prueba es cuando la gente más se aferra a nuestro amado Yeshua. Y ahí está transcurriendo, ¿cierto? En esto que Juan está detallando
los eventos que transcurren. Él está ahí mencionando todo esto que está transcurriendo en las asambleas de Asia. Y a medida que esto está pasando, ¿ya? Entonces, prácticamente estamos hablando de la carta, ¿ok? De las cartas que envió a Asia Menor. Esas cartas eran para ese tiempo. 7 cartas a las 7 asambleas de Asia Menor, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué tendrá que ver entonces estas 7 cartas con los tiempos finales? Si ya se cumplió, si lo que aconteció en Apocalipsis 2 y fue anunciar a las iglesias de Asia Menor, lo que estaba aconteciendo entre las congregaciones, las asambleas, entonces, ¿cómo va a empalmar un hecho que ya se cumplió con las asambleas de Asia, que hace prácticamente 2000 años, va a ser casi 2000 años que esto aconteció? ¿Cómo va a empalmar después de casi 2000 años lo que sigue? O sea, quedó una franja muy grande, amplia, de tiempo, ¿o no? Entre lo que aconteció en las asambleas de Asia y lo que está por acontecer, ¿cierto? Entonces podríamos decir, ¿hasta dónde va cumplido el libro de Revelaciones? ¿Hasta dónde va? ¿Cuál será el tiempo casi exacto de lo que ha transcurrido, de lo que se ha cumplido? Y muchos podrían decir, no, es que como es ciclo repetitivo, se va a volver a repetir lo de Apocalipsis capítulo 2. Siempre se ha cumplido. Desde Asia, desde que Juan es enviado a Asia a predicar, a enseñar esta verdad, esta revelación, desde allá hasta el día de hoy, en todas partes ha habido el error de Éfeso, ¿cierto? De los Gálatas, de Esmirna y de todas esas congregaciones. Si analizamos lo que ellos hacían y lo que el Señor está refutándoles, viéndolo acá dentro de esta congregación o cualquier otra congregación a nivel mundial, tenemos muchos errores como ellos los tenían, ¿o no? Entonces, no ha cesado hasta el día de hoy la exhortación que el Señor manda a las iglesias de Asia Menor, ¿cierto? A las asambleas. Es una carta que quedó abierta. Desde ese tiempo hasta hoy, la iglesia, la asamblea del Señor en todo el mundo, no solo en Asia, porque desde Asia se exportó toda esta cantidad de doctrina. También en el mundo entero hay una gran contaminación. Si se comparara con la realidad que vivía la iglesia verdadera, primitiva, a lo que hoy hay, qué gran distancia, qué gran diferencia encontraríamos, ¿cierto? Entonces podríamos hablar de que esas cartas a las asambleas mesiánicas en Asia Menor, eso que el Señor exhortó a cambiar al día de hoy, no se ha cambiado. Y van 2000 años. Y el Señor tratando por todos los medios de llevar a la asamblea, a su iglesia en el mundo entero, al entendimiento de lo que Él quiere que sea su iglesia, y no se ha logrado. 2000 años prácticamente. Tremendo lo que el ser humano es capaz de realizar en cuanto a la desobediencia, ¿cierto? A la falta de sujeción, a la falta de compromiso. Mire lo que acabamos de hablar antes de iniciar la grabación. ¿De cuántas personas se les ha enseñado, han aprendido a qué se debe hacer y no lo hace?
Y uno pregunta, ¿por qué? Si la persona entendió el gran amor del Señor, si la persona ha visto la misericordia tan grande del Eterno, si ha visto tantísima gloria, ¿qué los frena a entregarse totalmente al Eterno? ¿Cierto? Y la respuesta podría ser, es que nunca se dispusieron a conocer realmente al Eterno y a permitir que Él entrara en sus corazones. No veo otra respuesta. Como Judas. Judas anduvo con Yeshua, pero nunca lo dejó entrar en su corazón. Creo que es la respuesta, ¿cierto? Y entonces no solo las iglesias de Asia Menor, porque yo estoy por creer que si Juan, les anunció a ellos directamente lo que Yeshua les mandó a decir, yo creo que esas iglesias de Asia Menor tuvieron que tener un cambio. ¿O no? Pero muchos de los que no se ajustaron al cambio, que se fueron, ¿eso será familiar con las iglesias de hoy? ¿Que no les gusta algo que el Señor manda a decir que se haga y más bien se van? Entonces, esas personas que salieron, Himeneo, Alejandro y muchos más que salieron de todas esas asambleas, ¿llevaron qué? Levadura. Y empezaron a leudar, a contaminar en otros lugares, ¿o no? Y se empieza a expandir semejante contaminación por el mundo. Pero el Señor lo permite porque en cierta forma es necesario que haya la maldad. Porque esa maldad será la que al final separa el trigo de la cizaña. Sí, la maldad va a arrastrar a los que no quieren sujetarse al Señor, a la desobediencia. Los va a atraer, ¿cierto? Y los que queremos estar en pie firmes y seguir al Señor, nos va a llevar más a arraigarnos por medio de la fe al Señor, al Eterno. Entonces, por eso el Señor permite que aún la maldad aumente. Porque los que ya estamos, gloria al Eterno, creamos escogidos, nada nos va a hacer volver atrás. Nada nos va a hacer volver atrás. ¿Ok? Ahora, esto está pasando, ¿cierto? En el momento. Las asambleas no ya solamente en Asia Menor, sino a nivel mundial. El Señor nos quiere hacer entender que lo que Él envió en esas 7 cartas, hoy en día todavía se está viviendo en la congregación, en la asamblea a nivel mundial. ¿Ya? Y que se debe cambiar ya. Y que se debe volver al primer amor ya. Porque su regreso está más cerca de lo que esperamos. ¿Cuánta misericordia? 2000 años. Que manda 7 cartas diciendo en ellas todos los errores que las asambleas están cometiendo y al día de hoy todavía, mejor dicho, está peor. La iglesia del Eterno está peor a nivel mundial. Porque hay muchísimas más herejías de las que había en ese tiempo. Tremendo, ¿no? Así como el pecado. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su maldad. Pero si comparamos la maldad de Sodoma y Gomorra de ese tiempo a lo de hoy, es mucho peor hoy. Asimismo, entonces está la situación con la asamblea del Señor, la iglesia en el mundo entero. Entonces todo esto está aconteciendo. Juan detalla esos eventos que transcurren, ¿cierto? A medida que Yeshua abre 7 sellos de un rollo. Y eso está a punto de darse, ¿cierto? Esos 7 sellos, vamos a ir más adelante a ver cómo vamos, dónde va ese reloj profético. Y esos 7 sellos que Yeshua está abriendo, abre de un rollo que tienen una importancia eterna. Escúcheme, esos 7 sellos son de importancia, no del momento, sino eterna. Por eso le estoy diciendo, cuando él manda las cartas a Asia, a las asambleas de Asia,
Es unas cartas que estarán abiertas hasta el último día. Están en vigencia. Esa exhortación que le envía a las asambleas de Asia es una exhortación para que todas las asambleas, iglesia del mundo entero, hasta el último día que el Señor venga, debemos recibir esa exhortación. Y debemos cambiar lo que le está diciendo que se debe cambiar. Entonces, por eso también esos 7 sellos que el Señor abre son de importancia, no de ese momento que los abre, sino de una importancia eterna. ¿Ya? Y entonces cuando Él está abriendo esto, ciertos eventos empiezan a suceden en el escenario del planeta, de nuestro planeta Tierra, ¿ya? Con la apertura de cada uno de esos sellos. Escuche, Él empieza a abrir sello por sello. Sello por sello. Si el Señor nos permite, entenderemos cómo abre los sellos, en qué tiempo abre los sellos, cuánto puede durar cada sello. ¿Usted sabe cuánto dura cada sello? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¿10 años? Entonces, son cosas que tenemos que tener entendimiento de los tiempos. ¿Ya? ¿Cómo va a suceder? Y el Señor entonces va a abrir 7 sellos. ¿Y los 7 sellos se abrirán en un día? ¿O se abrirán en 2 días? ¿O se abrirán en un mes? ¿O se abrirán en un año? ¿Cómo irá a ser eso? Yo pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que la iglesia a nivel mundial sabe esto? ¿Conoce esto? Pero tenemos que tener conocimiento para poder saber cuán cerca está la llegada del Señor, la venida. Y poder entonces el tiempo que queda aprovecharlo al máximo. Ahora no estoy queriendo decir, relájate, échate allí en el chinchorro, en la hamaca, sí, tomando cervezas, no sé, relájate hasta que ya falte un año y ahí sí vas a trabajar. ¿Se acuerdan esa fábula, ese cuento del conejo y la tortuga? En la apuesta, en que el conejo se confió y dijo, no, yo me echo a dormir. Mientras la tortuga avanza, duermo, me despierto y con solo 2, 3 saltos ya gané. Y se durmió el conejo y cuando despierta ya la tortuga había cruzado la recta final. Ya había cruzado, se durmió más del tiempo que debía. ¿A qué voy con esto? Hay unos que se están durmiendo y piensan que van a tener el tiempo para llegar a la recta final. Cuando despierten, ¿dónde van a despertar? ¿Van a despertar dónde? En medio de la gran tribulación, porque no fueron rescatados. En lo arduo, en el final de la gran tribulación, cuando es que el Señor aparece y levanta su iglesia, su asamblea del mundo entero. Entonces ahí el que despierta en ese momento y no tuvo tiempo de reacción se queda. Como el conejo, ¿cierto? Sí, se queda para el fiambre. Ahora, es tremendo porque cuando el Señor empieza a abrir 7 sellos, eso lo vamos a ver luego, qué va pasando con cada sello y cuál será ese tiempo de duración, ¿cierto? De estos acontecimientos. Y Él empieza a desatar, a romper cada sello de estos, ¿ya? La tierra empieza a tener, wow, un cambio tremendo con la apertura de los sellos, porque se van a dar una cantidad de acontecimientos uno tras otro que no va a permitir que un ser humano ya se prepare. Ya lo sorprendió ese momento. Escúcheme, quien no se prepare en este poco de años que todavía nos quedan,
quien no se prepare, cuando llegue el momento, no hay tiempo. ¿Sí? Pregúntale al que está a su lado, a tu lado, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Es decir, hoy, muchos pudiendo venir, no vienen. Entonces, si se fueron a ver, un ejemplo, alumbrados, estamos en diciembre, se fueron a ver los alumbrados de, bueno, de la Reina del Cielo. ¿Aló? Y cuando lleguen, se perdieron esta de hoy. ¿Aló? Y usted dice, pero ¿por qué dice alumbrados de la Reina del Cielo? Son los alumbrados hechos a la Reina del Cielo. Paréntesis. Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 44 nos hablan de que los hombres, los hijos recogen la leña, los padres preparan el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la Reina del Cielo. ¿Cuándo se hace eso? Diciembre. Y en Antioquia sí que se hace. Yo no estoy en contra de las hojuelas, yo no estoy en contra de los buñuelos, yo no estoy en contra, no, pero es la fecha, las fechas que no coincidan con las fechas del mundo, con las fechas consagradas a esa entidad religiosa, a esa entidad espiritual, malvada, diabólica. Porque eso es lo que Jeremías exhortó al pueblo. El Señor le manda a reprender al pueblo porque estaban adorando a la Reina del Cielo, a ese ídolo, que hoy en día se le da el nombre de Reina del Cielo. ¿A quién? A la Virgen María. No tiene nada que ver nuestra hermana María en esto. Porque María, cuando Jeremías profetiza esto, María todavía no existía en el mundo. Fueron casi 600 años antes de. Y cuando María viene y ahora también se le da el nombre de Reina del Cielo, están camuflando detrás de la imagen de María a esa entidad diabólica. Y cuando todo esto se le ofrece, las velas en diciembre en muchas partes del mundo, las luces, escúcheme, esas luces se le ofrecen ¿a quién? A la Reina del Cielo. ¿Cómo se viste Satanás? Como ángel de luz. Y como las luces son atractivas, ¿cierto? Entonces muchos caen en la trampa. Ya, son hermosas las luces, sí, pero ¿para quién fueron dedicadas? Wow. Y dice, no comerá nada dedicado a los. Pero usted se va por la avenida del Río a compartir, a ver las luces que son de la Reina del Cielo y a comer todo lo que por allá están santo, consagrado ¿a quién? Y eso no es Antiguo Testamento, eso está en Hechos capítulo 15, léalo. Nuevo Testamento, si es que quiere saberlo. Volviendo entonces, el Señor abre sellos y se desata prácticamente, sucede un escenario del planeta en esta tierra, continuo con cada uno de los sellos que Él abre. Pero cuando se abre el séptimo sello, wow, cuando se abre el séptimo sello, entonces se introducen 7 ángeles que hacen sonar 7 trompetas. Primero son los sellos, vienen los sucesos, los acontecimientos que luego vamos a estudiar, ¿ya? Y en el final de los sellos, 7, el séptimo sello, entonces, ¿qué pasa ahí? Se introducen 7 ángeles que hacen sonar también, número 7, trompetas. ¿Por qué 7 sellos? ¿Por qué 7 trompetas? Porque el número 7 representa la ¿qué? Perfección espiritual. El 13 es la perfección divina, es la perfección espiritual. Quiere decir que entonces Él con estos 7 sellos quiere ocasionar 7, una perfección en su asamblea, en los creyentes, una perfección final espiritual. Y después de los 7, entonces viene y sigue con 7, ¿qué?
trompetas estamos hablando. 7 trompetas. ¿Para qué? Seguir puliendo su iglesia a mayor perfección espiritual. Por eso es que hay que el rapto es mañana y entonces me voy antes de la tribulación. Es que el oro, ¿cómo se refina, amado? El oro, para ser refinado, tiene que pasar por el fuego. Y si usted es oro, ay, es que yo aguanté hambre cuando era niño, esa fue mi fuego y ya me purificó. Santo. Hay un fuego final. ¿Qué es este fuego final de parte de la gran tribulación? Que a la iglesia del Señor le toca pasar para ver si reniega, si blasfema o si acepta lo que el Señor permita hasta la muerte. Porque aún los discípulos del Señor entregaron su vida en manos de los que lo perseguían, los mártires. Y entonces, ¿dónde dice que si ellos fueron mártires, usted y yo no? Y lo veremos en Apocalipsis, donde está escrito claramente que los que estaban bajo el altar allá, ¿qué decían? Señor, ¿y hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de la mano de los que nos inmolaron, nos quitaron la vida? ¿Y qué dice el Señor? Amados, tranquilos, paciencia, falta un poco más. ¿Hasta que qué? Los consiervos de ustedes que están aún allí en la tierra y que deben ¿qué? También entregar sus vidas por causa del reino, la entreguen. No, pero la iglesia light de hoy en día está diciendo, no vamos antes de. Entonces, ¿quiénes son esos que el Señor está diciendo que deben entregar sus vidas? Alguien que me explique de esos, ¿sí? De teorías, que el rapto es antes de. Santo es el Señor. Se les caen sus mentiras. Y que despierten todos ellos. Ahora, pasa esto. Suenan también entonces esas 7 trompetas que veremos cada una de ellas que representa. 6 ángeles hacen sonar sus trompetas en sucesión. ¿Ya? Y 7 truenos le siguen. Wow. Mire, sello, trompeta, trueno. Sello, trompeta, trueno. Wow. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es un sello? ¿Qué es una trompeta? ¿Cierto? ¿Y qué es un trueno? Es un trueno. Y 7 truenos le siguen al sonar de las trompetas, ¿cierto? Y cuando pasan los 7 truenos, la séptima, escúcheme, suenan 6 trompetas. Cada una va a desarrollar algo. Luego lo veremos. Cuando suena la sexta trompeta, suenan los 7 truenos. ¿Qué serán los 7 truenos? Luego veremos. Les estoy diciendo que es introducción. Y cuando suenan los 7 truenos, entonces después de ese séptimo trueno viene y suena la última, la séptima, ¿qué? Suena la séptima trompeta, la última trompeta. Suena finalmente esa, ¿ya? ¿Y cuándo va a sonar esa? Esa trompeta va a sonar el día de Yom Teruah. Yom Teruah. Va a sonar. Este año no sonó.
Y hay una cantidad de años por delante que no va a sonar todavía. ¿Cierto? Excepto los que dicen que si este año no vino, o el año entrante sí. Eso no va a pasar hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir y lo vamos a entender. ¿Ok? Claramente. Entonces, al sonar la última trompeta, ¿cierto? En ese día de Yom Teruah, ¿qué pasa? Los santos, ese día somos salvos si estamos en pie. Ese día para nosotros se acaba la gran tribulación. Por eso digo, no sé hasta qué punto de la gran tribulación lleguemos. Pero nos va a sacar de aquí cuando venga lo más recio, lo más bravo, lo más templado. ¿Ya? Ahí sí nos saca de acá. Nos dejará en parte porque nos va a probar nuestra fidelidad. Usted ahora dice, ay Señor, te amo. Ay Señor, cómo eres de lindo, de hermoso. Ay Señor, te adoro. Ay. Pero hay gente que cuando le viene una prueba difícil, fuerte, empieza, Señor, pero si yo te servía, Señor, pero ¿y qué pasó si soy tu siervo? Señor, pero ¿qué pasa si empiezan los reclamos? Eso está pasando ahora. Gente que decía que lo adoraba, que lo ama, pero hoy en día le están haciendo reclamos al Señor. ¿Por qué me sucede esto? ¿Ya? Y sin ser la gran tribulación y ya le están haciendo reclamos. Entonces, ¿cómo será en una temporada más fuerte? Y eso es lo que el Señor va a probar. Porque si el Señor se lleva ahora la gente así, las almas se las lleva sin ser pasadas por la prueba, otra vez en el cielo, se le genera no una rebelión como Luzbel, sino que van a ser cientos de rebeliones. ¿Cierto? Porque esas almas, ¿qué? Suben contaminadas. Y por eso esa prueba de la gran tribulación va a limpiar, va a purificar el resto que falta. Lo que acabamos de decir, ¿ok? Ahora, cuando suena esa última séptima trompeta el día de Yom Teruah, los santos milagrosamente somos salvados de la ira que está por venir. Entonces, Yom Teruah suena la trompeta final, boom, suena, ¿cierto? Somos llevados, los que estaban muertos en Yeshua, creyeron en él, son resucitados, lo sabemos, conforme lo dice la Escritura, y los que estemos en pie, seremos también transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, llevados juntamente con los que resucitan a las nubes al encuentro con Yeshua, porque Yeshua no baja totalmente, ¿ya? Y somos llevados, ¿ya? A esa morada hermosa en el cielo. Pero antes de ir a ese punto, después de que somos salvados milagrosamente de la ira que viene, somos reunidos en el mar de fuego y vidrio. Mar de fuego y de vidrio. Apocalipsis capítulo 15, verso 2-4 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Elohim. Y cantan el cántico de Moshe, de Moisés, siervo de Elohim. ¿Se acuerda que lo cantamos ahorita? Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Rey Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ya? Esto entonces es lo que prácticamente va a acontecer. ¿Aló? En ese punto de Apocalipsis 15, verso 2. Por eso les hablo, la cronología de lo que tenemos en el libro de Apocalipsis no concuerda. Eso está capítulo 1, 2, 3, 4, 5, pero hay capítulos que en esa secuencia no concuerdan. ¿Ya? Entonces tendríamos que traer el capítulo 15, lo que estamos leyendo, hasta el momento de las ¿qué? Trompetas. ¿Que está en qué capítulo? ¿Aló? Capítulos 6, 7, 8, se da el desenlace, ¿cierto? Ahí tendríamos que traer, ¿está entendiendo? Luego vamos a entenderlo con más claridad. Y estaremos ahí reunidos en ese mar de fuego. Y ahí estaremos cantando la canción de Moshe. Escúcheme, ahí cuando estemos en ese mar de vidrio, mezclado con ¿qué? Con fuego, no nos vamos a quemar, es un fuego del reino, purifica, representa esa purificación. Ahí en ese mar de fuego vamos a cantar ese cántico. Todos, grandes, maravillosas son tus obras. Si aquí sentimos alegría cantándolo. ¿Se imagina ya siendo salvos y ahí, wow, qué película tan hermosa? Ahora, después de esto, entonces 7 ángeles derraman sobre los habitantes que quedaron en la tierra el contenido de 7 copas llenas de la ira humeante del Todopoderoso. ¿Están viendo que les digo? Somos sacados de aquí antes de lo más arduo de la gran tribulación. ¿Listo? Y lo más fuerte acontecerá con los que se queden. Porque esas 7 copas llenas de la ira humeante del Todopoderoso les tocará a ellos. ¿Ya? Y cuando la ira concluye, y esa ira va a concluir el día de Yom Kippur. ¿Ya? Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Día de la expiación. Wow. Yom Kippur. Entonces, cuando la ira concluye en ese día de Yom Kippur, la novia, ¿quién es la novia? Se viste para la cena de las bodas del Cordero. Se viste. Y después de los 7 días de la fiesta de las bodas, ¿qué sigue? Sukkot. Wow. Entonces es ahí donde estamos en la boda. El padre nos casa. El padre casa ¿cierto? A Yeshua con nosotros. Wow, porque el Cordero vino por la novia, ¿cierto? Y la novia se va a vestir de fino lino, hermoso. Se viste para la cena de las bodas, la novia, después de que concluye la ira en el Yom Kippur. Somos totalmente perdonados, ¿cierto? Ya estamos perdonados. Viene entonces después esa boda. ¿Se acuerda que las bodas son 7 días? 7 días, entonces la boda va a ser desde Yom hasta Yom Kippur. Y escúcheme de ahí, ¿cierto? Los 7 días de la fiesta. Desde Yom Kippur hasta Sukkot. Lo dijimos mal entonces. No es de Yom Teruah a Yom Kippur, no. Es de Yom Kippur hasta Sukkot. Esa semana estamos en boda, celebrando en el reino arriba, ¿cierto? Esa gran ceremonia.
nuestra boda con Yeshua. Y después entonces de esto, de esos 7 días, terminamos el día de Sukkot. Yeshua regresa a la tierra. ¿Y qué día regresa Yeshua a la tierra? Él regresa en Shimini Atzeret. ¿Qué es eso? Shimini Atzeret es el octavo. ¿El octavo qué? Día de la asamblea. No el Shabbat del séptimo, no, el octavo. Recuerde que Sukkot termina ¿en qué? Prácticamente en el octavo día. Entonces es ahí, en ese día, Shemini es octavo, ¿cierto? Atzeret es la asamblea. Entonces, en ese octavo día es que el Señor regresa con nosotros a la tierra para gobernar con la Torá y con vara de hierro. Estamos en la introducción y ya estamos entendiendo, ¿cierto? Regresamos con Él, casados, con autoridad. Porque la esposa tiene toda la autoridad, ¿o no? ¿Te estás imaginando? ¿Te estás imaginando con qué traje vamos a bajar? Tanto. Y dice que para gobernar con la Torá y con vara de hierro, ¿somos qué? La esposa. Jeremías profetizó que el Mashiach, el Semaj es retoño, brote, renuevo, ¿ya? Semaj también es con T, Z, E, M, A, J o H, como quieras. Entonces, él profetiza, Jeremías profetiza, ¿cierto? Al retoño, al renuevo, el Semaj, que sería el juez del linaje de David y ejecutaría juicio y justicia en todo el planeta. Él viene a ejercer justicia en todo el planeta. Jeremías 33:15 lo habla, donde dice, haré brotar a David un renuevo, Semaj, ¿cierto? De justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33:15. Ahora, el registro del evangelio, del mensaje, cierra con la revelación de Yeshua el Mashiach. ¿Ya? El evangelio, porque hablamos de un solo evangelio. Cierra con esto, con la revelación de Yeshua el Mashiach, que muestra cómo él cumplirá las fiestas de otoño de Jehová. Al final de este viaje, o sea, de todo esto que vamos a aprender, de todo esto que nos vamos a introducir, ¿ya? Vamos a entender claramente por qué se nos ordenó guardar las fiestas de Jehová. Las sombras proféticas de buenas cosas venideras, lo que está por venir, por siempre, ¿ya? Y hoy le hacemos una invitación a todos los que van a ver esto, a los que están a la distancia. Hoy la invitación es, venga y disfrute de la fiesta. Vengan y disfruten de las fiestas, que es por medio de las fiestas que vamos a tener la totalidad del entendimiento, ¿ya? De lo que el Eterno quiere para su pueblo en este tiempo, ¿ya? Y hoy entonces la iglesia del Señor dice, Maranata, ven, Señor Yeshua. Así es y así es. A ti sea la gloria, Rey. Maranata, Yeshua viene. Significa, el Mashiach viene. Regresa de nuevo. Y se acerca el tiempo y vamos a entender cuán cerca está, ¿ok? Quedaron con un entendimiento, ¿cierto? Bueno, y a la distancia también, cualquier inquietud, ahí estamos
Se pueden comunicar, dejar el mensaje. Ahí también aparece la línea telefónica, mandar en el WhatsApp. Y bueno, nos vemos. A todos a la distancia, la gran shalom del Altísimo sea con ustedes. Bendiciones.